Bien, estimados y estimadas jóvenes, bienvenidos a una nueva clase de sistemas de telecomunicaciones. Esto que sigue es maravilloso, esto que sigue es súper interesante, porque después de que ustedes han estado analizando señales de tiempo continuo, se van a dar cuenta de que las señales de tiempo discreto requieren un estudio especial. Y aparte de eso, las bases o estas pequeñitas bases que vamos a ver acá van a servir para que entiendan un poquito más o un poquito mejor una herramienta tremendamente útil en el desarrollo de la tecnología de ingeniería que se llama la transformada rápida de Fourier o Fast Fourier Transform. Eso es todo, ¿sí? Creo que en la brevedad de esto le doy la relevancia que se merece. Bien, entonces aquí comienza todo esto de la transformada rápida de Fourier. Es un largo camino, pero nosotros solo vamos a ver el inicio y después le vamos a contar que algo pasó ahí y luego desembocamos en la transformada rápida de Fourier. Y solo son los inicios los que vamos a ver ahorita. Entonces, unas señales de tiempo discreto, ¿sí?, de potencia finita muy importantes son las exponenciales complejas, ¿sí?, las exponenciales complejas y las sinusoidales complejas o senoidales complejas, ¿sí? Entonces, si se fijan, ambas están emparentadas. ¿Por quién? Por la identidad de Euler, ¿sí? La identidad de Euler las emparenta. ¿Sí? La identidad de Euler hace que esta, ¿sí?, de algún modo equivalga, ¿sí?, de algún modo, no estoy diciendo que es igual a esta, las emparenta tremendamente. Entonces, hablar de una de las propiedades, mejor dicho, de una es hablar de las propiedades de la otra. Porque al final de cuentas, la parte real, si ustedes saben que este es un número complejo y sacan su parte real y su parte imaginaria, la parte real de esta es precisamente de esta forma, ¿sí? Es precisamente de esa forma. Claro, aquí se ha añadido un desfase, ¿verdad? Esto es otra historia. Pero fuera de ese desfase y fuera de esta amplitud, este coseno, ¿sí?, este coseno hasta aquí, ¿sí?, sería como la parte real, ¿sí?, de esta cantidad compleja. Entonces, el comportamiento de una u otra expresión es bien similar. O sea, hablar en términos de cosenoidales es básicamente hablar de exponenciales complejas. Y eso ustedes lo conocen muy bien por los fasores, ¿sí? Y aquí estamos hablando de señales de tiempo discreto, ¿sí? Entonces, estas dos señales, ambas señales, ¿sí?, son de potencia finita, ¿sí?, o son power signals, ¿sí? No lo voy a demostrar, ¿sí?, no lo voy a demostrar, pero ambas señales, ¿sí?, son de este tipo. Y es importante que yo resalte que no estoy haciendo ninguna acotación, no estoy diciendo siempre que se cumpla esto, siempre que se cumpla lo otro, son señales de potencia finita, sino que estoy diciendo cualquier señal compleja, ¿sí?, periódica compleja, perdón, periódica no, cualquier señal exponencial compleja, perdón, o cualquier señal senoidal o sinusoidal, ¿sí?, cumple con ser una señal de potencia finita, ¿sí? No estoy haciendo ninguna restricción, no estoy diciendo nada, ¿sí? Repito, toda señal de potencia, perdón, toda señal senoidal de tiempo discreto o exponencial compleja de tiempo discreto cumple con ser señal de potencia, es decir, potencia finita, energía infinita. Aquí hay algo que nos va a abrir al fascinante mundo de la transformada de Fourier, de la transformada rápida de Fourier de tiempo discreto, que es una cosa muy fascinante que no ocurre en el tiempo continuo. Una senoidal o bien una exponencial compleja de tiempo discreto, o sea,
tienen que ser de tiempo discreto, pueden ser periódicas o no periódicas. Eso es maravilloso, porque en el tiempo continuo ambas serán siempre periódicas. Pero en este caso pueden ser periódicas o no. Eso es maravilloso, ¿sí? Aquí les recuerdo que vean los videos que les he puesto ya en el Moodle, ¿sí? Respecto a eso, ¿sí? Respecto a esto, ¿sí? Bueno, creo que más que todo están orientados a esta parte de acá, ¿sí? Sí, pero sea que estén orientados más que todo a esa parte de acá, véanlos porque son bien interesantes. Pero esto es maravilloso, o sea, esto de acá, de que pueden ser periódicas o no, es algo casi que inconcebible, porque cuando uno ve una expresión de este tipo y dice, si siempre va a ser periódica, no, señor, no siempre va a ser periódica. Y eso es algo maravilloso, ¿sí? Entonces, eso implica que las señales de tiempo discreto requieren un estudio especial, requieren una materia especial, ¿sí? Por eso es que tenemos que ver solo lo superficial, porque si profundizamos nos tendríamos que llevar todo el semestre entendiendo esto, ¿sí? Entonces, déjenme ver. Entonces, así en síntesis, para que una señal senoidal, ojo, acuérdense lo que les he dicho, hablar de señales senoidales es lo mismo que hablar de señales exponenciales complejas. Aunque yo hable en términos de señales senoidales o cosenoidales, son las mismas propiedades para las señales exponenciales complejas. Para que una señal de este tipo, ¿sí?, sea periódica con periodo fundamental n, ¿sí?, donde n es un entero, ¿sí?, porque acuérdense que son señales discretas, entonces el periodo son n puntos, ¿sí?, o n espacios, si lo que no, n espacios no, n puntos, ¿sí? Entonces debe de cumplirse esta condición que está acá, ¿sí? Entonces, observen que al igual que en el tiempo continuo, esto se llama frecuencia, ¿sí? Observen que este sería el periodo fundamental. Esto es un simple entero, ¿sí? Esto es obviamente 2pi, pero esto se llama frecuencia, al igual que en el tiempo continuo. La diferencia es que esto es adimensional, ¿sí? Esta n es adimensional. Entonces, como es adimensional y tenemos una función de variable real que es el coseno, entonces el coseno solo se le puede sacar a grados o a radianes, pero como acabamos de decir que es de variable real, entonces este producto tiene que ser igual a radianes. Y como acabamos de decir que esta n es adimensional, obviamente las unidades de omega sub 0, ¿sí?, las unidades las unidades, ¿sí?, son radianes. Si no son radianes por segundo, son radianes, ¿sí? Omega sub 0 está en radianes, no está en radianes por segundo, ¿sí? Obviamente este periodo que está acá no está en segundos, sino que también es adimensional, ¿sí? Son puntitos, ¿sí? Y este es un número entero, ¿sí? Entonces, se tiene que cumplir, muchachos, esta condición para que cualquier senoidal, para que alguna senoidal tenga la propiedad de ser periódica, ¿sí? Si no se cumple esa propiedad, o sea, si no encontramos un número entero y un número n, fíjense bien, tal que no tengan factores comunes, eso lo dice aquí, tal que no tengan factores comunes, eso es importante, ¿sí? De tal manera que ambos son enteros, o sea, n por definición es un entero, porque son n puntitos de periodo, y m es un número entero, entonces ese cociente debe de ser un número racional, ¿sí? Ese cociente debe de ser un número racional.
¿sí? Pero como está igualado con este otro término, entonces se concluye que este término, este que está en azul, omega sub 0 sobre 2pi, debe de ser un número racional. Es decir, debe de ser igual a una fracción, ¿sí? A una fracción racional. Y por cierto, tiene que ser igual a una fracción propia, ¿sí? Una fracción propia, no una fracción impropia. Tiene que ser igual a una fracción donde m es menor que n, ¿sí? Y debe de ser racional, ¿sí? Entonces, esa es la condición básica. Ahora, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Bueno, de la definición de una señal periódica en el mundo discreto, ¿sí? Aquí empieza otra pequeña historia. Una señal periódica en el mundo discreto es aquella que se reproduce su amplitud en un valor de tiempo discreto n, o sea, la amplitud que tiene en un instante discreto de tiempo n, donde n es entero, porque son puntitos los que vamos avanzando, se repite n puntos después, ¿sí? Entonces, supongamos, bueno, y se entiende que el periodo Sn es el entero más chico, ¿sí? Cuando n es el entero más chico posible para el cual empieza esa repetición, entonces ahí se define que es un periodo, ¿sí? N está definido como un periodo. Veamos aquí un ejemplo. Supongamos que comenzamos aquí, ¿sí? Entonces, si se fijan, un punto después, 2 puntos después, 3 puntos después, se repite la amplitud, ¿sí? O se repite el patrón, ¿sí? Si se fijan, este es un punto después, 2 puntos después, 3 puntos después, se repite el patrón, ¿sí? O sea, si se fijan, igual, bajo a negativo, igual, ¿sí? Entonces lo mismo, miren, igual, bajo a negativo, igual, o sea, me refiero igual en amplitud, ¿verdad? Estos tres tienen la misma amplitud, ¿sí? Igual, bajo a negativo, igual. Entonces, ¿cuál es el periodo? En este caso, el periodo de esta señal, ¿sí? Perdón. El periodo de esta señal es igual a 3, ¿sí? Esta es una señal periódica con periodo 3, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que la amplitud, ¿sí? La amplitud en un instante n es igual a la que ocurre n instantes después, ¿sí? La amplitud que ocurre, por ejemplo, supongamos que este vale 0, ¿sí? Entonces este sería menos 1, este sería menos 2, este sería menos 3, ¿sí? Ese sería menos 3. Entonces la amplitud que ocurre en menos 3 se repite 3 puntos después, ¿sí? Un punto después, 2 puntos después, 3 puntos después, o 3 instantes después, si lo quieren ver así, donde los instantes son números enteros. Siempre en el mundo discreto la n es entera, esta n, ¿ve? Siempre es entera, ¿sí? Esta n siempre es entera, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿verdad? Un punto después, 2 puntos después, ¿sí? 3 puntos después se repite este valor, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esta expresión, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esta expresión, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, ahí comienza la explicación de por qué esa relación. Vamos a ver qué más podemos ver para ver de dónde sale la expresión. Entonces, bueno, aquí está lo que acabamos de ver. Si ustedes se fijan, perdón, no sé qué hice. Ahí estamos. Entonces, a partir de esta definición de una señal periódica, quiere decir que esta señal de acá, ¿sí? Esta señal de acá
debe de ser igual, ¿sí? Debe de ser igual a esta de acá, es decir, donde es el tiempo se ha corrido n unidades más, ¿sí? Ahí se ve, ¿sí? Aquí tenemos n minúscula más n mayúscula, ahí se ve que se ha corrido el tiempo n unidades más. Luego lo único que se hace es distribuir este producto, omega sub 0 por n minúscula, omega sub 0 por n mayúscula. Eso está acá, ¿sí? Eso está acá, ¿sí? Entonces, dado que tenemos un coseno, es lógico que para que lo que tenemos acá, ¿sí? Lo que tenemos en esta expresión sea lo mismo que tenemos en esta expresión, la única forma es que esto de acá, ¿sí? Esto de acá, perdón. Esto de acá sea un múltiplo de 2pi, un múltiplo entero de 2pi, por el coseno. O sea, ustedes saben que el coseno se repite en múltiplos enteros de 2pi, ¿sí? Entonces, esto que está acá es esto mismo, ¿sí? Esto mismo que está acá. El desfase asumámoslo constante, ¿verdad? Este desfase es constante, ¿sí? No cambia, ¿sí? Entonces, al añadirle n unidades de tiempo, se genera este término omega sub 0n. Entonces, para que el coseno vuelva a tener este coseno, ¿sí? Vuelva a tener el mismo valor que tenía acá, ¿sí? El mismo valor que tenía acá, necesariamente esto de acá tiene que ser un múltiplo entero de 2pi, ¿sí? Entonces aquí está la igualdad. Ahora esto no es mayor o igual, ¿verdad? Es una flechita que quisieron hacer, una flechita, ¿sí? Entonces quiere decir que omega sub 0n es un múltiplo entero de 2pi. Y ahí está la expresión que teníamos antes. Si ustedes el 2pi me lo ponen para acá y este me lo pasan para acá dividiendo, ahí está la expresión que teníamos antes. Claro, aquí se hizo de otra manera, aquí se despejó el periodo. Es otra manera de verlo, ¿sí? Pero la condición de arriba es equivalente a esta condición, ¿sí? Y aquí está de nuevo que n y m deben ser enteros, ¿sí? Y n debe de ser el más pequeño posible, ¿sí? Y el más pequeño posible es el que se considera como el periodo, y más estrictamente dicho, el periodo fundamental de la sinusoidal, ¿sí? ¿Les queda claro? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Si no, ahí espero sus consultas. Entonces, bueno, aquí está una lista de propiedades. Creo que mejor la vemos al final, ¿sí? Aquí quería hacer una ilustración de... Quiero ver... Sí, aquí quería hacer una ilustración de esto que acabamos de escribir acá, de esta propiedad, ¿sí? De esta propiedad que está acá, que es la misma, ¿verdad? Exactamente la misma que tenemos aquí arriba. Sí, es exactamente la misma que tenemos acá, ¿sí? Es exactamente la misma propiedad, solo que el despeje ha sido un poco diferente, ¿sí? Entonces, voy a proponer unos ejemplos. Disculpen que me salte algunas diapositivas, ¿sí? Pero es que aquí ya los tengo preparados. Entonces, por ejemplo, esta señal será periódica, y si es periódica, ¿qué periodo tiene? ¿Sí? Entonces, solo permítanme, quiero adelantarme un poquito, ¿sí? Entonces, realmente los tres ejemplos son de 3 señales periódicas, ¿sí? Son de 3 señales periódicas. ¿Por qué esta es una señal periódica? Perdón. Bueno, aquí tienen ustedes omega sub 0. Omega sub 0 es pi sobre 4. Pi sobre 4 es omega sub 0. Entonces ustedes se fijan, ustedes aquí tienen omega sub 0 sobre 2pi, que es 2pi sobre 1, ¿sí? Es una fracción compleja. Luego de la simplificación se simplifican los pi, se multiplica este 2 con este 4, el 1, este 1 se multiplica con este pi, queda un octavo. Entonces eso debe de ser igual a m entre n. Quiere decir que esta relación se debe satisfacer
debemos de encontrar un valor de m y un valor de n, donde n debe de ser mínimo para que se satisfaga esa expresión. La elección más fácil es que n valga 8 y m valga 1. Esa es la elección lógica. Dirán, ¿y no valdrá un n igual 16? Claro que sí. Un n igual 16 hace que se cumpla esta expresión siempre y cuando m valga 2, ¿sí? Pero n ya no es mínimo porque ya es mayor que 8, ¿sí? El n mínimo se logra cuando n vale 8 precisamente, y m no le queda más de otra que valer 1, ¿sí? Entonces concluimos que el periodo de la señal vale 8. Vamos a ver si es cierto. Si comenzamos aquí en 0, ¿sí? Tenemos un punto después, 2 puntos después, 3 después, 4 después, 5 después, 6 después, 7 después, y miren, 8 después se repite la amplitud, se repite esta amplitud, ¿sí? Vamos a irnos de retro. Un punto antes, 2 puntos antes, 3 puntos, 4, 5, 6, 7, 8, cabal, miren, ahí está, ¿ve? Ahí está el periodo. ¿Les queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ir con la otra. Aquí esta expresión, ¿sí? En esta expresión, omega sub 0 es pi medios, ¿sí? Este pi entre este 2, pi medios. Entonces ustedes aquí tienen la expresión, ¿sí? Omega sub 0 entre 2 pi, solo que lo he hecho en forma de fracción compleja. Luego se multiplican los medios, ustedes saben esto, se multiplican los extremos, ustedes ya lo saben. Eso queda igual a un cuarto, ¿sí? Observen que es un número racional, ¿sí? Y eso es igual a m entre n, ¿sí? Entonces la única forma en que esta igualdad se satisface, bueno, una forma es que m vale precisamente 1 y n vale 4. ¿Sí? Ustedes dirán, pero n puede valer 8. Claro, pero si n vale 8, m va a valer 2, 1. Y se está transgrediendo el hecho de que no tienen que tener factores comunes, porque 8 y 2 tienen factores comunes, ¿sí? Tienen un factor común que es 4. Perdón, que es 2, ¿sí? Y aparte de eso, n ya no sería mínimo, ¿sí? Entonces, el mínimo de n se alcanza precisamente cuando n vale 4 y m vale 1. Entonces quiere decir que el periodo fundamental vale 4. Vamos a ver si es cierto. Comencemos aquí, ¿ve? Altito, cerito, negativito, ¿sí? ¿Cuántos llevamos ya? Llevamos 2, ¿verdad? Aquí seríamos otro cerito, 3, y aquí está 4, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Otro 1, y dice 2, y dice 3, y dice 4, ¿sí? Cada 4 se está repitiendo la señal, ¿sí? Y dice 1, y dice 2, y dice 3, o sea, 2 es este, ¿verdad? Y dice 4, ¿sí? Cada 4 se está repitiendo la señal, lo mismo aquí, ¿ve? Y dice 1, y dice 2, y dice 3, y dice 4, ¿sí? ¿Se fijan? Cada 4 se está repitiendo la señal, ¿ok? Y finalmente el último ejemplo, este de acá. Entonces si se fijan aquí la frecuencia omega sub 0 es, es 3 pi sobre 2, ¿sí? Esa es la frecuencia omega sub 0. Perdón, dije frecuencia fundamental, es la frecuencia omega sub 0. Entonces aquí está, ¿ve? Esta es omega sub 0 y aquí está dividida entre 2 pi, ¿sí? En forma de fracción compleja. Luego de las simplificaciones queda 3 cuartos, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a m entre n, ¿sí? Entonces la única forma en que n sea mínimo, se cumple esta igualdad, satisfacer esta igualdad, es que n valga 4 y m valga 3, ¿sí? N podría ser 12, ¿sí? Pero si vale 12, el otro tendría que ser 9, ¿sí? M tendría que ser 9. Tendrían factores comunes y n ya no sería mínimo. Entonces n igual a 4 y m igual a 3 es la que hace cumplir esta igualdad, o sea, se satisface esa igualdad y n es mínimo, ¿sí?
Entonces vamos a ver si es cierto. Comenzando, suponiendo que aquí fuera 0, ¿sí? Comenzando que aquí fuera 0, ¿sí? Y dice 1, y dice 2, y dice 3, y dice 4, ¿sí? Ahí se repite, se fijan, se repite el patrón, ¿sí? Y dice 1, y dice 2, y dice 3, y dice 4, ¿sí? Ahí se repite el patrón, ¿sí? Bien. Bien, y aquí tenemos otros dos ejemplos de funciones periódicas. Sí, por favor, no le hagan mucho caso a este símbolo. Este es la omega sub 0 nuestra. O sea, este símbolo omega mayúscula es lo mismo que nuestra... Perdón. Es lo mismo que nuestra omega sub 0. Sí, es lo mismo que nuestra omega sub 0, solo que de otro autor. Esto fue sacado de otro autor. Entonces, el periodo acá no es 12, ¿verdad? Porque cuando ustedes dividen esto entre 2pi, acuérdense que se divide omega sub 0, que es esto, ¿sí? Esto es omega sub 0. Acuérdense de que es equivalente ese símbolo, perdón. Es equivalente es equivalente, es el omega mayúsculo es similar a la W, digámoslo así, nuestra minúscula. Entonces cuando ustedes dividen entre 2pi, el 2pi se cancela con 2pi y les queda 12. O sea, el periodo de esta señal es 12, ¿sí? Acá el periodo de esta señal es 12, ¿sí? Este periodo es bien larguito, este de acá. Si ustedes también aquí dividen entre 2pi, les va a resultar que el periodo, les sugiero que lo hagan, el periodo es igual a 31. O sea que aquí no vamos a poder ver el periodo. Usted dirá, no hombre, no puede ser si ahí ya estoy viendo repeticiones. Para empezar, el dibujo no está hecho a escala. Y segundo, si ustedes observan con detenimiento, esta amplitud no es igual que esta, si se fijan. Y esta amplitud, ¿sí? No es igual que esta, o sea, no hay un patrón todavía. Probablemente el patrón lo veamos 31 puntos después. Y eso está fuera de lo que nos ha dado el autor, ¿sí? Ahora, esta es un reto. Les pido que en MATLAB grafiquen esto o que de alguna manera hagan un listado en MATLAB o en Octave de las amplitudes para ver cuándo es que se repiten, y se van a dar cuenta que esta señal no es periódica. O sea, esta, no tengo tilde, esta señal, no tengo n tampoco, ñ no tengo, perdón. Esta señal senoidal de tiempo discreto, ¿sí? Perdón. No es periódica. Hombre, pero si ahí se ve que es periódica. Ahí se ve que es periódica. Si está bien claro que va a ser una senoidal y está bien bonita, se ve. No es periódica. Es un poco difícil, demostrarlo con la gráfica que nos ha dado el autor, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que esta es la famosa omega sub 0 nuestra, ¿verdad? Solo que el autor la usa con otra simbología, pero es nuestra omega sub 0, esta de acá. Entonces, cuando ustedes dividan omega sub 0, ¿sí? Cuando ustedes dividan omega sub 0 entre 2pi, les va a quedar un sexto, ¿sí? ¿Sí? Les va a quedar un sexto sobre 2pi, ¿sí? ¿Sí? Les va a quedar un sexto sobre 2pi. Entonces, obviamente esto les va a quedar 1 sobre 12pi, ¿sí? 1 sobre 12pi, que es claramente un número irracional, ¿sí? Es un número irracional, ¿sí? ¿Sí? Ese es un número irracional, entonces no es periódica.
Ustedes dirán, convénzanos de eso. Bueno, voy a tratar, no es fácil, pero voy a tratar de convencerlos. Una seña de que no es periódica, pero solo es una seña, es que si fuera periódica debería de notarse que las amplitudes son simétricas, porque las periódicas cumplen con eso, que sus amplitudes son simétricas. Observen esta pequeña amplitud, esta de acá. Ustedes esperarían que cuando esta, después de cruzar por cero, tuviera la misma amplitud, pero si ustedes observan detenidamente esta amplitud de acá, es un poquito más grande, esta amplitud de acá, ¿sí? Es un poquito más grande que esta de acá, ¿sí? ¿Sí? Y si ustedes observan, ¿sí? Si ustedes observan la siguiente amplitud, bueno, la segunda después de esa, ¿sí? Si ustedes observan esta, voy a tratar de trazar una línea recta, ¿sí? Voy a tratar de trazar una línea recta, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahí no hay truco porque ustedes saben bien que estas herramientas, cuando no están bien trazadas horizontalmente, se hacen como escalerita, o sea, se hacen así, se hacen como que son escaleras, si se fijan. Bueno, ahí quedó, no me dejó trazar la escalerita, pero ahí se nota la escalera. Cuando no está horizontalmente puesta, se hace una escalerita, se fijan, ¿sí? Claro, el sistema recompone eso, pero lo que quiero decir es que aquí no se ve la escalerita y miren las amplitudes, ¿sí? No son iguales. Entonces, si no son iguales después del cruce por cero, dudosamente van a ser iguales en el máximo, ¿sí? Probablemente este alcance un máximo antes del periodo que nosotros esperaríamos ver, ¿sí? ¿Sí? Probablemente el máximo se alcance no con el distanciamiento del máximo anterior, ¿sí? Respecto a un punto de referencia. Entonces, esta señal que está acá no es periódica. Definitivamente esta señal, ¿sí? Perdón. ¿Sí? Esta señal, no tengo la ñ, disculpen, no es periódica, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos viendo aquí es maravilloso, muchachos, es maravilloso, ¿sí? Entonces, aquí están, disculpen que vaya así un poco desordenado, ustedes voy a subir esta presentación, ahí lo van a ver como en otro orden, pero aquí se ven los dos hechos fascinantes. ¿Cómo? ¿Es que hay otro hecho fascinante? Sí. ¿Cuál es el que acabamos de ver? Sí, el que acabamos de ver es este. Sí, el que acabamos de ver es este. Sí, este es el que acabamos de ver. Este es el hecho que acabamos de ver. Sí, aquí está lo de la omega sub 0 sobre m y todo eso. Sí, aquí está de que son periódicas solo si se cumple esto. Sí, que es lo mismo, ¿verdad? Sí, donde este m pasa para acá, o perdón, es omega sub 0 sobre 2pi. Sí. Ah, no, perdón, este es otra cosa distinta. Esta es la frecuencia fundamental, disculpen. Lo que es omega sub 0 sobre 2pi es cuando este 2pi pasa para acá. Entonces aquí queda el m entre n. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero hay otra cosa maravillosa. Otra cosa maravillosa es que cuando ustedes tienen una exponencial compleja, o dígase, fíjense, ahora voy a hablar en términos de exponenciales complejas, pero es lo mismo que hablar de senoidales. Yo les dije, hablar de una exponencial compleja en términos de su comportamiento, de frecuencia y de periodo y todo eso es lo mismo que hablar de una senoidal por la identidad de Euler. Entonces, en el mundo continuo, esto es mundo continuo, aquí está el t continuo que todos conocemos. Las exponenciales complejas son distintas para diferentes valores de omega. Esto de hecho es un fasor, ustedes bien lo saben, este es un fasor, ¿sí? Entonces, bueno, o al menos es la parte frecuencial del fasor. Ustedes saben que a medida que crece omega sub 0, el fasor va a rotar más rápido, ¿sí? Pero en el mundo discreto pasa una cosa bellísima, ¿sí? Que a medida que la omega se incrementa, la
la gráfica que va resultando, hay un momento en que se vuelve a repetir, ¿sí? Es como que si el fasor volviera a agarrar la misma velocidad periódicamente, ¿sí? Es decir, cada cierto periodo de frecuencia, fíjense bien, periodo de frecuencia, ¿sí? Ya no estoy hablando de periodo de este n que está acá, sino que periodo frecuencial. Como la frecuencia está en radianes, cada 2pi encontramos la misma señal. Cada vez que la omega se incrementa, ha pasado por incrementos en cada intervalo de 2pi, la gráfica se repite. Y sin más, paso a la gráfica para que me entiendan, ¿sí? Vamos a ver. Aquí está. Que por cierto, de ahí saqué los ejemplos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí?